La renuncia de la senadora Mirta Gusiski no ha mitigado en absoluto el repudio y la indignación ante el gesto asumido en los últimos días. Este no fue el único hecho irregular que ya se produjo en el marco del proceso de vacunación incipiente que está en curso en nuestro país, por lo que resta saber cómo se van a aclarar los restantes. Muy buenas noches, esto es Fuego Cruzado. Muy buenas noches, Benjamín. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, una jornada bastante turbulenta la que tuvimos hoy. Turbulenta, pero también de definición. Un desenlace interesante. Interesante, y hoy vamos a aprovechar para hablar no solamente de este capítulo, sino para conversar de temas en general, de las políticas de salud y de las políticas en general. Pongamos en contexto el tema del día, este es el reconocimiento de campo. El escándalo generado con una inmunización inapropiada de parte de una senadora de la Nación denota que la clase política de nuestro país sigue insistiendo en perpetuar sus privilegios a costa de una ciudadanía harta y que sigue muriendo en los hospitales desabastecidos. Agregando insulto a la injuria, la senadora Gusiski intentó justificar la vacunación al señalar que viene sufriendo problemas de salud y que para no desperdiciar dosis sobrantes, hizo patria al acceder a inmunizarse. Esta conducta, sin dudas, es deplorable como ser humano y contraria a la ética de un parlamentario. La misma se salda dando un paso al costado. Notablemente, Augusto, algunos colegas de la senadora defendieron su continuidad en la Cámara, a la que nunca perteneció de manera legal, ilícita, y bueno, reivindicaron que en algunos casos no lo harían porque se trataría de una agenda cartista y que ellos iban a votar en contra de esto. Y indudablemente no han leído los diarios en todos estos días. Evidentemente. Vamos a la ficha de nuestro invitado. Antonio Barrios, político colorado, senador de la Nación, doctor en Medicina y Cirugía, con especialización en Pediatría y Neonatología. Fue ministro de Salud desde el 2013 al 2018. Senador Antonio Barrios, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un placer estar con Augusto, con Benjamín, a las órdenes para lo que sea. Escuché tu comentario. No sé si me puedo referir al comentario que hiciste, ¿verdad? Adelante. Porque realmente me llama la atención, ¿verdad? Me imagino que te refería a un comentario que hizo Lugo. Fernando Lugo, consultado por colegas nuestros en el Senado sobre la posición que sostendría su bancada, primero se negó a dar una posición, pero después dijo que no iba a votar por la agenda cartista, o sea, iba a votar por la continuidad de Mirta Gusiski. Bueno, nosotros desde el inicio, en el 2018, apenas se instaló el Congreso, hemos hecho una denuncia a la Fiscalía por abuso de poder, porque Lugo en ese entonces era el presidente del Senado y el que cometió la irregularidad y la ruptura de la institucionalidad al nominar a Friedman y a la Gusiski como senadores, siendo estos no electos ni proclamados. Esa irregularidad lo venimos viviendo hasta ahora. Esto es un oxígeno para pensar que vamos a ir recuperando la institucionalidad dentro del Parlamento. Ahora se le va a convocar a un representante suplente que sí estaba en la lista, que fue electo, que está proclamado como suplente y es el lugar que corresponde. Eso debería haber hecho Lugo, ya que tanto no querían nominar a los que ganaron realmente, ni ganó Ricartes a ocupar su banca. Debería haber ido a la parte suplente, lo hizo completamente al contrario, lo nominó a estas dos personas que no fueron electas y proclamadas. Ahora vamos camino a ver si recuperamos la institucionalidad. Y te quiero aclarar que el suplente Retamoso no tiene nada que ver con el cartismo. Él es de Añetete, es oficialista, ha ocupado cargos, por eso no es ninguna agenda cartista. Ahora, si se refiere a la agenda cartista, el hecho de llevar adelante la posibilidad de hacer un juicio de pérdida de investidura, cierto, yo lo he dicho hoy en mesa directiva, y que esto tenía que terminar, y gracias a Dios terminó en una renuncia que fue lo menos traumático para el resto, porque si no iban a tener que votar como a lo mejor no le gustaba o no le convenía, teniendo excusas como la agenda cartista o lo que fuere. De hecho, a propósito de excusas, es de un recurso increíble, ¿no? Porque
es imposible no haber apreciado en todos estos días la ebullición que ha existido a nivel de indignación social por parte de la ciudadanía en relación a este caso. Y de alguna manera es una defensa de los fueros de irregulares de Guziski. Es impresentable realmente esa expresión. ¿Cómo, digamos, resuelve esta situación, esto que pasó hoy? ¿Es tapar lo que ya ocurrió o deja una lección para la clase política? O deja una lección grande para la clase política. Tenemos que entender que los tiempos han cambiado, ¿verdad? Hoy todo es público o se hace público, ¿verdad? Y esto ocurrió así, ¿verdad? Se hizo público a una cosa que es irregular. Hubo intervención del ministro, el mismo ministro de Salud lo denuncia, que ella estaba inscripta como personal de salud encamado, y sale a la luz la irregularidad, ¿verdad? Se produce el cambio o la renuncia del director de la región sanitaria, y conociendo cómo van los jugadores, yo no creo que esto sea una respuesta de buena voluntad del director de la región o un pedido de la ex parlamentaria Guziski. Esto hay que seguir investigando, y eso lo veo muy bien, que el ministro toma el toro por las astas y somete a sumario a todos. No solamente dice, bueno, ya renuncié y se acabó, o se acabó porque renunció la senadora. Hay un sumario que va para las agentes de vacunaciones, los vacunadores, el director del PAI, para el mismo Robert Núñez, que es el director de la región. Así que estamos realmente expectantes al resultado de esa investigación y a ver qué más arroja esta investigación o qué resultado nos da. Robert Núñez, hoy se publicó que tenía un vínculo, digamos, pertenecía al clan Samaniego. ¿Eso es así? Y el Robert Núñez inicialmente perteneció a la bancada cartista, como muchos, ¿verdad? Y después, por supuesto, cuando Añetete fue al gobierno, estuvo afín con la bancada Añetete. Sí tiene un vínculo aparente con la senadora Lilian Samaniego, es de su movimiento, ¿verdad? Y bueno, y ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Veremos qué pasa. ¿Pudieron haberse vacunado más senadoras o senadores? Y mira, yo creo que no, ¿verdad? Y es lo que yo hoy justamente justifiqué cuando ella lee su descargo. Nosotros tenemos senadores que realmente hoy están padeciendo cáncer y con un cáncer en plena actividad, que son sí realmente pacientes vulnerables, y tenemos personas de edad dentro del Parlamento. El que ha hecho público sus situaciones de Santa Cruz, por ejemplo, ¿verdad? Ahí tenés, me refería justamente a él, ¿verdad? Que su proceso está de vuelta reactivo, y es un hombre que no va a hacer ese tipo de cosas, no lo hizo. El mismo Fernando Lugo padeció la enfermedad hace poquito, ¿verdad? También no lo hizo, y él también es un paciente vulnerable, y hay otros con otras vulnerabilidades. Y no lo hicimos, ¿verdad? No lo hicimos. No lo hicimos nosotros también, que ya somos grandes y que somos personal de blanco, que hay muchos dentro del mismo Parlamento, que seguimos, a pesar de no hacer una medicina activa, seguimos practicando medicina. Y a mí mismo me tocó hacer medicina e infectarme respecto a lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que cuidarnos y tenemos que dar el ejemplo. Nosotros deberíamos de ser el ejemplo, y este tipo de cosas que ocurre desvirtúa aún mucho más la ya descreída función parlamentaria, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también se identifica a las personas y a los políticos, porque lo que declaró hoy Lilian Samaniego en defensa de su compañera de bancada fue realmente vergonzoso, asignando como único error el haber mentido, y que en realidad lo otro correspondía. Pero, digamos, es parte del folclore, de nuestro folclore político. Es anécdota. Ahora, esto que mencionabas, Tony, me parece muy importante. Los sumarios en nuestro país también están muy desacreditados por las experiencias anteriores. En el caso de los insumos chinos, sumarios que derivaron en sanciones insignificantes para mandos medios, en la época de Mazzoleni. Entonces es muy importante que estos tengan su desenlace, porque son, y a corto plazo, porque son varios los hechos. Mencionaba al comienzo del programa, tenemos el caso del presidente Franco, la Universidad del Gobernador del Alto Paraná, la UPE, en donde más de 120 personas fueron vacunadas de manera indebida. Ahora apareció una lista de 500 personas, con no sabemos cuántas
de ellas estaban encamadas, que es el término que se utiliza, pero la mayoría fuera del rango de edad. Entonces, estos temas son fundamentales para la administración nueva del Ministerio de Salud, que se aclaren debidamente y prontamente. Exactamente, Benjamín, pero es tremendamente alentador que el propio ministro de Salud haya salido a denunciar, ¿verdad? Eso te da la pauta que realmente lo toma la cosa como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, yo tengo mucha fe en el ministro de Salud. Yo sé que va a llegar a terminar el sumario y eso lo va a hacer público posterior, y a lo mejor saltan cosas que todavía no sabemos, ¿verdad? Y va a seguir la investigación con respecto a la vacuna. La misma ciudadanía estará investigando por los vacunados y estará buscando, ¿verdad? Y seguramente encontrarán otros detalles que hasta ahora desconocemos. Se descuenta que todas estas personas, aún las vacunadas irregularmente, van a tener que aplicarse sí o sí la segunda dosis, ¿verdad? Por una cuestión ya de humanidad. Ministro o senador, en general, ¿cómo está el panorama en relación a las vacunas? Ustedes que están apoyando también desde el Congreso eso. Bueno, yo, antes de la catástrofe en la India, nuestro panorama era muy alentador. Existía la posibilidad del ingreso de muchas vacunas provenientes de la India. También tenemos la promesa de la vacuna de Moderna, que viene a través de una colaboración o donación de Qatar, ¿verdad? Eso ya el mismo embajador de Qatar lo ha confirmado y estábamos terminando. ¿Te acordás que hicimos una ley que no le gustó a muchos, que realmente para facilitar eso? Bueno, era justamente uno de los motivos de esta vacuna, que estaba trancada por ese problema legal que ellos aducían y que al final lo terminamos habilitando. Esas vacunas llegarían durante el mes de mayo, eso lo dijo el propio embajador. Tenemos aún la esperanza que de la vacuna de la India venga un porcentaje que sea de 500 a 700 mil dosis de vacuna, y también COVAX, que va a volver a enviar vacunas, que ya lo dijo, durante el mes de mayo. O sea, creemos con suerte que vamos a tener un buen volumen de vacunas y vamos a seguir teniendo la oportunidad de seguir bajando los márgenes de edad con respecto a las vacunas, ¿verdad? Ahora están en 75. Hoy no sé cómo se manifestó la ciudadanía con respecto a las vacunaciones. Tengo información de algunos que otros centros, que no es para decir que es la totalidad, que hasta el mediodía la gente acudía muy poco a los centros vacunatorios. Es lo que escuché. Ojalá que eso haya despertado y acudan en horario de la tarde y puedan vacunarse las personas que tienen 75 años o más, y bueno, y que se pueda resolver con las vacunas que tenemos, ¿verdad? Porque tenemos aún vacunas y hay que vacunar la mayor cantidad de la población. Ahora tenemos, poniendo en contexto la situación, es muy alarmante, senador, porque al tema de las vacunas, la baja vacunación, a pesar de que tenemos pocas dosis, que la gente se vacuna poco o no asiste en las cantidades que uno espera, también se da en un momento sanitario muy, muy particular y de altísimo peligro, con saldos sumamente negativos. Ayer publicaba justamente en The New York Times datos de la Organización Mundial de la Salud que lo ubican a Paraguay en el 6º lugar de cantidad de muertos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. 6º lugar en el mundo y 5º lugar en materia de contagios. De manera que a esta administración, obviamente somos muy exigentes, tenemos que exigir en el marco de un contexto sumamente delicado. Pocas vacunas, baja vacunación interna, campaña antivacuna entre paréntesis, y un nivel de mortalidad muy alto en el marco de una cuarentena que tampoco se cumple. O sea, es un combo bastante complicado. Porque cuando decís exigir, no nos olvidemos que hay otro sector al cual habría que exigir, que es la gente que no cumple con lo justamente a eso me quería referir, Augusto. Hay una cosa que se lo dice, y se lo dice con mucha razón. La batalla de la infección a coronavirus no se gana en los hospitales. No se gana. Si estamos pretendiendo que los hospitales ganen la batalla, estamos perdidos. Han colapsado países del primer mundo con el tema de coronavirus. Estados Unidos, Italia, España, con el tema del contagio. Si nosotros no mejoramos la conducta ciudadana, si no respetamos
las cuarentenas que se dan bastante flexibles, si seguimos jugando el piquiboli o acudiendo a manifestaciones, a fiestas o a otro tipo de reuniones, por supuesto que vamos a tener, porque hoy el virus ha cambiado, el virus ha mutado, tiene mucha más agresividad para transmitir y se transmite con mucho más facilidad. Y por supuesto, al haber tantos infectados, acuérdense que en este mes de abril teníamos un promedio de prácticamente 2.000 personas contagiadas por día. Y hagan el cálculo, si repiten la gente de salud pública constantemente, el 80% de esas personas o 85% van a pasar sin problema. Claro. Tenés un 15% que van a tener problemas, van a necesitar asistencia. Quiere decir, haciendo un cálculo rápido, 300. Si tenés 10% de internado de 2.000, 100 personas por día están precisando entrar en el sistema de salud. 100. ¿Verdad? Y tenés 200, perdón, son 2.200. Y de eso tenés 100 que van a necesitar terapia intensiva por día. Impresionante. Hacer el cálculo y hacer la proyección. Por eso es, yo lo escucho a ellos y como estoy muy involucrado en el tema, realmente comparto la preocupación y el mensaje que ellos tratan de dar. Lo que pasa es que ya hay un pirebaí generalizado y ya nadie quiere respetar nada. Un pirebaí impermeable. Bueno, y es una anarquía en lo que se refiere. Pero si nosotros no mejoramos nuestra conducta, entonces sí vamos a seguir teniendo esos niveles de infección y sí vamos a tener las complicaciones de hospitales saturados, muertos en la casa, y vamos a tener también los trastornos que lo tuvieron todos. Falta de oxígeno. La producción de oxígeno hoy es bastante complicada. Ahora creo que Paraguay solucionó el problema porque va a tener exportación desde Brasil, ¿verdad? Va a solucionar lo que Argentina agarró para ello, ¿verdad? Sí. Lo mismo con los insumos, y van a faltar, como faltaron en otros países. Así que esta es una pelea que la tenemos que como médico, dar entre todos. A la vuelta, antes de hacerte algunas preguntas de política, también como médico te quiero preguntar esto como ex ministro de Salud. ¿Crees que todavía va a haber un peor momento? Pero aguardanos un segundito, ¿sí? No? Ya volvemos con el doctor Antonio Barrios. Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, el senador Antonio Barrios. Bueno, estábamos hablando quizás de la última pregunta específica sobre este tema, después hablamos un poco de política, pero ¿pueden venir días peores aún de los que tuvimos en esta racha? Y no se puede descartar, Augusto, porque tuvimos 2 días bastante alentadores con una disminución importante del número de contagiados. Bajamos de 2.000 a 1.570, creo que el día de ayer, y el otro día también menos de 2.000, ¿verdad? Y ojalá que eso sea el inicio de que esto se estabilice y plane y no siga subiendo el número de infectados. Pero es todo un misterio. Seguimos nosotros con la inconducta. Tenemos el gran nivel de contagio que debe haber dentro de nuestro transporte público, lo que les estuve comentando a ustedes. Eso realmente es preocupante porque vienen hacinados en esos micros. Tenemos que volver a hablar de la calidad de los tapabocas. Los tapabocas de tela están demostrados que ayudan, pero su protección es mínima. Aparte, hay que saber usar tapabocas, hay que saber que el tapaboca de tela hay que lavar. Lo ideal que tengan doble tapaboca, que se pongan un tapaboca quirúrgico, que no es tan oneroso adquirirlo en la farmacia. Creo que están en 3.000 guaraníes o 2.500 guaraníes cada tapaboca. Entender que un tapaboca dura nada más que si lo mojas 6 horas y tenés que cambiar. Tenemos que volver a enseñarle a la gente, porque eso es una cosa que dimos por hecho, y hoy uno mira la gente con tapabocas, sí, pero con unos tapabocas chuchis que van con la ropa, que hacen juego con esto, pero no protege, ¿verdad? Entonces tenemos que usar tapabocas que realmente protegen, tenemos que entender lo del distanciamiento social, tenemos que seguir lavándonos las manos como se tiene que lavar, inclusive aquellas personas que ya padecieron de COVID tienen que seguir teniendo ese tipo de conducta, porque a pesar de ser baja, la reinfección está presente. No quería hacer este comentario, pero ya que el sábado estuve usando un tapabocas de Cerro Porteño yo, por comentar nomás, perdón. Seguimos nomás. Después podemos retomar eso. Ahora, el tema pasando un poco a la política. La crisis sanitaria, desde luego, debe ser manejada desde el punto de vista sanitario, de salud pública, pero desde el gobierno. Y tenemos como un problemón, que es que las medidas del gobierno, el gobierno no es capaz de hacerlas cumplir. Y no hay autoridad política, la ciudadanía las desconoce.
Entonces estamos en una situación complicada. Si fuera desde el punto de vista sanitario, todos los médicos, seguro vos también, dirían es necesario para aplanar un poco, bajar un poco el índice de infectación, medidas más rigurosas, pero que se apliquen. Y lo del transporte público es una demostración de la impotencia política para hacer cumplir los decretos que se resuelven. Y deberíamos ser más ingeniosos, ¿verdad? Deberíamos de por lo menos hacer horarios escalonados en los trabajos, pedir a la gente ese tipo de colaboración para que no se acumule tanta gente en el servicio público. Buscar otras alternativas, ¿verdad? Hacerle trabajar también en la parte privada en cuadrillas como lo hacen los funcionarios públicos. Buscar la forma, ¿verdad? Hay que buscar la forma de llegar a una solución y cierto es, ¿verdad? Lo que trajo el descreimiento y la ira de la gente es lo que pasó al comienzo, ¿verdad? Los insumos chinos, lo que nos aclararon, las malas compras que se hicieron y bueno, y toda esa sospecha de alta corrupción que existió, eso trajo aparejado esta conducta de la gente. Pero tenemos que golpearnos un poquito por la pared de la cabeza y entender de que todos estamos corriendo riesgo de fallecer ante la infección de COVID y en especial aquellas personas que ya lo saben, los vulnerables, las personas mayores de 60 años que tienen mayor riesgo de adquirir una enfermedad y eso a convertirse en grave. Y hoy estamos viendo, y lo estamos viendo todos los días, que hay un aumento también en la franja de personas de 30 a 50 años con respecto a la infección y con respecto también a la necesidad de terapia intensiva de esa franja etaria. Así que de una vez por todas, reconocer que esta es una enfermedad que vino para quedarse, que tenemos que seguir bregando por conseguir las vacunas, que tenemos que mantener las medidas higiénicas y buscar las soluciones para todos estos problemas que tenemos, como por ejemplo el transporte público. Finalmente, en el mes de mayo, junio, ya son meses de vísperas de las elecciones en la mesa directiva del Senado. ¿Cómo está el balance? ¿El gobierno va a volver a sus amores con el Frente Guazú? ¿Va a haber un reacomodo? ¿Cómo están organizando? Yo creo que en este momento se escucha por los pasillos, porque todavía nadie hizo una campaña oficial, de que hay varios que pretenden la presidencia del Congreso, ¿verdad? Está Blas Llano por su lado, estaba Fernando Lugo por su lado, y por el Partido Colorado hay 2 o 3 candidatos, Cachito mismo que quiere la reelección, y habrán otros candidatos que aparecerán por el camino. Ojalá nosotros vamos a seguir, ojalá que prime la cordura, que el Partido Colorado empiece a trabajar por poner de vuelta un presidente colorado que responda a toda la gente. Y bueno, y estamos a la espera, no existe todavía una elección ni no tenemos todavía un candidato que empiece a trabajar para su apoyo. Sí hay varios comentarios que quieren ser, otros que no, bueno. Y vamos a esperar eso, Augusto. Yo creo que eso en el transcurso de este mes se tiene que ir definiendo, porque en junio ya tendríamos que llegar al proceso de elección. Ojalá, desde mi punto de vista, para mantener la unidad y la garantía para que el gobierno continúe sin ningún tipo de tropiezo, debe de ser un colorado. Ojalá que podamos conseguir los votos para eso. Pero esto último que mencionás, se da en el ámbito político, en la superestructura política, pero después está la calle, ese pídeo ahí jefe que hay, la situación sanitaria que es muy bien bromada, la situación económica y social también. ¿Qué riesgos ciertos ven o ves a futuro de que se produzca la nueva crisis a raíz de estos elementos de la realidad? Una crisis política de cierta envergadura. Santiago Peña hacía mención a esto ligado al tema de la vacunación. Pero en general, digo. Y mira, sería necio no reconocer que el gobierno tiene una confidencialidad muy débil, ¿verdad? Está muy débil, es muy frágil, ¿verdad? Está un problema más, y que empuje esto, yo creo que va a ser catastrófico para el gobierno, para el presidente de la República. Tienen que buscar la manera de solucionar los problemas. No podemos seguir. Hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda, ¿verdad? Yo ya estoy cansado de escuchar no tenemos, y a lo mejor tenemos mal gastos en otros lados. Es hora que el gobierno diga cuánto hace falta. Y salud tiene
incontables necesidades y hoy tiene que agarrar, tiene que proveerse de los insumos, tiene que reservar, como hacen los otros países. Los otros países acumulan insumos, tienen, porque saben que va a venir una carencia de estos en el futuro, ¿verdad? Y darle el dinero suficiente y el apoyo para que puedan hacer las compras, controlarle por todos los costados, con la Contraloría, con el Parlamento, con las bicamerales que se producen o que se hacen en función de control y darle el apoyo. No podemos estar, no hay, dejemos de hacer ruta, dejemos de hacer puentes, claro, dejemos de malgastar en algunos, de algunas bonificaciones extras que existen por ahí todavía pendientes y démoslo al Ministerio de Salud la herramienta para que se pueda sentir libre de iniciar procesos. A salud no le tiene que faltar plata. No le tiene que faltar plata y siempre estamos con eso que no se puede, que no tenemos, bueno, no puede ser que no exista, sí, tiene señor. Que existir. Don Tony Barrios, muchas gracias por su tiempo esta noche. Augusto, un placer, Benjamín, un placer estar Igualmente. con ustedes, muy agradable la entrevista y un placer de hablar un tema que realmente hoy ocupa y hace meses ocupa el diálogo entre toda la gente, la conversación entre los vecinos, la conversación en la calle con cualquiera. Hoy el tema salud es primordial, fundamental. Hoy la gente te puede hablar de vacunas, te puede hablar del coronavirus, te lo habla con mucha propiedad y a veces con mucha realidad, ¿verdad? Yo también me quedé con el tema del cambio en el Congreso, porque mirá que Cachito Salomón es un especialista en hacer la cama. Tiene tradición. Bueno, tiene tradición. Nos vemos más de mañana, ¿sí? Ya viene Cuenta Final con Carmiña Masi y Gustavo Velázquez.